Sin duda, nuestro país tiene y ha tenido escritores de gran importancia que marcaron con sus obras un antes y un después de lo que ahora tanto atesoramos como literatura ecuatoriana. En este caso, nos centraremos en hablar, o más bien comentar, las obras de dos grandes escritores vanguardistas del siglo XX, Pablo Palacios y Humberto Salvador. En sus obras, Un hombre muerto a puntapiés y Ajedrez correspondientemente. Antes de empezar a desarrollar la obra es importante saber algunos rasgos breves de los autores y en qué época se desarrollan. Se desarrollan luego de los posmodernistas, cuando se surgían grandes cambios revolucionarios que atravesaban nuestro país, basados en la libertad, la democracia y la soberanía popular. Esto también influyó mucho en sus escritos y lo que intentaban también de alguna manera es retratar el malestar social y la situación que vivía nuestro país. Pablo Palacios fue un escritor ecuatoriano que nació en Loja en 1906. Sus escritos se caracterizan por el deseo de innovar y experimentar con formas gramaticales, romper con los paradigmas de la corriente de ese entonces. Por otro lado tenemos el guayaquileño, Humberto Salvador Guerrero, nacido en 1909. Escribió también varias obras literarias de casi todos los géneros. Esta específicamente es considerada vanguardista porque es fundacional y de ruptura, porque se basa en la narración de personajes nada históricos, con la realización crítica desde una loja lúdica. En sus relatos hay también desencanto irónico, como lo podremos leer en los relatos de más adelante. Hoy específicamente me centraré en dos cuentos de cada uno de estos autores, de Pablo Palacio, Antropófago, y el cuento que los podemos encontrar en Un hombre muerto a puntapiés, y de Humberto Salvador, La navaja y Mamá Rosa, que se los encuentra en los libros de cuentos de ajedrez. Estos sin duda son un conjunto de obras vanguardistas, ya que en ellas se visualiza claramente la ruptura de lo clásico y el estilo por alterar la tradición realista para dar paso a la realidad ficticia. Este propósito lo logran a representar como reales hechos ficticios y ambiguos, e incluso absurdos e insólidos, en la cotidianidad de la vida de los personajes a los que ellos narran en sus cuentos. Antropófago y el cuento de Pablo Palacio, quienes comparten rasgos característicos en sus personajes. Por un lado, la historia que lleva a un caníbal en la cárcel a consecuencia de sus gustos extravagantes por la carne cruda, lo cual lo lleva al maltrato a su mujer y a comerse parte del rostro de su hijo. Y por otro lado, un sociólogo que vive de la opinión pública de una sociedad, quien visita a su amiga a escondidas, una dama de vida alegre en medio del miedo a ser visto por la sociedad muy costumbrista, cuyos temas como los expuestos para ellos es un tabú y prefieren taparlo y no mirar esa realidad. En sus escritos el narrador hace que el lector se inmiscuya en el cuento y nos hace pensar qué haríamos si nosotros ante esa situación. Nos presenta además actos anormales como normales y hasta intenta hacer que disfrutamos de esto, como por ejemplo esta historia en donde detalla cómo el caníbal disfruta comerse la carne suave, blanda, como pan remojado en leche. Y como en el cuento, si esta mujer me raja la cabeza, ¿qué diría la opinión pública? A su vez, en los cuentos se evidencia la fragmentación del texto habitual, de la narrativa vanguardista, a lo que alude discursos reflexivos del narrador. Es decir, se detiene para dar una reflexión sobre lo que él piensa de esta situación y nos pregunta también a los lectores. Se evidencia también saltos temporales en el tiempo, presente, pasado. Se burla de forma satírica de la justicia, ya que no confía en ella, y los valores y esquemas socioculturales, y se coloca a veces a favor del criminal y hasta hace que el lector le tenga compasión, con uso reiterado de signos de exclamación y admiración y de repeticiones sonoras, como en el caso de psst, psst, o signos de exclamación como ¡qué estúpido!, evidenciados también en el cuento. Los cuentos de Humberto Salvador, La navaja y Mamá Rosa, en cambio, también situados dentro de la narrativa vanguardista, por retratar como real actos que son tabú para la burguesía.
La navaja narra la historia de un hombre que alude a la peluquería, en el cual el operario, con ciertos movimientos con la navaja, va relatando cómo fue víctima de un atropellamiento a causa de un hombre de la burguesía, sus lamentos, sus perturbaciones, que quizá para la gente de aquella sociedad no eran importantes. Por otro lado, Mamá Rosa, el cuento que alude a cierto personaje que todos conocen, pero que se avergüenzan a hablar de ellos, y de la misma forma también lo desearían tapar y no hacerlo real. Los cuentos narran temas de pobreza, de supervivencia, de prostitución y sexualidad. De estos cuentos el autor lo que trata es de criticar a la sociedad quiteña de esa época por ser costumbristas y marginar a una minoría de seres anormales, si se les podría llamar así, que también son parte de la realidad social, pero que el mundo aún no está dispuesto en aceptar. El manipular de la navaja significa que el operario muestra un cambio de ánimo y a su vez esto le permite liberar emociones. La navaja no solo es símbolo de muerte, sino también de liberación. Ejemplo de ello es cuando dice, la navaja tiembla en sus manos, la navaja brilla. El autor en este caso da relieve al objeto, la navaja, o a los relojes, el aburrimiento, como por ejemplo, los relojes modernos se adelantan con facilidad porque también ellos comprenden a las doctrinas de la vanguardia, no se resignan a la vulgaridad de ser exactos. Tienen terror, incomprensión humana que puedan llamarles burgueses. También otro ejemplo es el automóvil, propio del poder de ese entonces en sus escritos. También existe fragmentaciones de texto que en el narrador eh, pueda expresar sus puntos de vista e incluso también se detiene a preguntar al lector cómo se siente y la mezcla constante del objeto, con lo objetivo con lo subjetivo, lo que desajusta la realidad del cuento propio de la vanguardia. En el caso de Mamá Rosa, por ejemplo, nos dice a los lectores, no crean que es una broma, de lo contrario, díganme ustedes, ¿qué sería de nuestra pobre ciudad de San Francisco de Quito cuando la fe se haya perdido para siempre? Dentro de los rasgos que comparten los autores en sus 4 cuentos, nos podemos dar cuenta de la intención narrativa en la búsqueda de la realidad, crear nuevas realidades, no menos reales. Es decir, si bien había movimientos liberales revolucionarios, también habían prejuicios muy arraigados en la sociedad y no permitían que personajes como homosexuales, eh, de gustos extravagantes como el antropófago, prostitutas, ladrones, sean protagonistas. Se centran en temas recurrentes como la marginalidad de una minoría poco conocida de las clases sociales, como ya lo mencioné anteriormente. Tratan de a ellos hacerlos los personajes principales de sus cuentos. Uso de tonos agresivos. Vimos también el uso de la sátira, de lo irónico, de lo cómico. Es decir, al no aceptar las realidades, eh, utilizan tonos deshumanizadores y crueles que revelan la perversión y dolor ocultos que también hay y son parte de la realidad social, pero que son un tabú. Tratar de hacer de los personajes anormales normales, es decir, los personajes en sí que ellos narran son víctimas de las circunstancias que les toca vivir y en el cual se desarrolla su existencia, con el uso de dramatismo también que lo acompaña muy bien. Juegos de pares distintos, por ejemplo, el día con la noche, los pobres con los ricos, la alta sociedad con los más marginados, situaciones que están presentes y no las visualizamos como real. También coinciden en la prosa fragmentada y entrecortada, con el fin de burlarse de la tradición realista e incluso superarla. Esto es lo que puedo decir en cuanto a la narrativa de estos cuentos vanguardistas de Pablo Palacio y Humberto Salvador. Gracias.